Bueno, preciados hermanos, en esta hora voy a invitarlos para que abran sus Biblias en el libro del profeta Samuel. En el capítulo 28. Antes de empezar a leer, quiero recordarles que este es el segundo tema de una serie que hemos denominado Un profeta rebelde a Dios. Y quiero que abramos, antes de leer Primera de Samuel, acompáñenme a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Muy bien. Leemos de la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo está directamente señalando a un pueblo que fue adquirido por la preciosa sangre de Cristo. Un pueblo que ha sido llamado a ser linaje escogido y el cual es llamado real sacerdocio. Esos son los atributos del pueblo de Dios sobre la tierra. Un linaje escogido, una simiente que no se contamina con otra, un real sacerdocio que siempre vive con los ojos puestos en el santuario celestial, ministrando los unos por los otros, para que anunciéis. Me encanta esa expresión que usa el apóstol, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esos, ¿quiénes pueden encajar ahí si no son los adventistas del séptimo día? Todos los que estamos aquí hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aunque en un tiempo todos anduvimos por caminos equivocados, por veredas torcidas, por un valle cenagoso, de allí el Señor en su misericordia nos ha llamado a ustedes y a mí, para que anunciemos ahora todo lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios ha hecho en ustedes. Con estas palabras, quiero decirles que no es garantía el que usted y yo estemos en la iglesia.
El que yo sea un miembro pasivo, aquí en los Estados Unidos hay unas tiendas muy famosas que por lo general se ubican cerca a las gasolineras, a las estaciones de servicio de gasolina, y se llaman 7-Eleven. 7 y 11 se llaman. Aquí jocosamente, los que vivimos en los Estados Unidos, despectivamente, cuando una persona llega al culto a las 11 de la mañana o pasadita a las 11, le llaman un hermano 7-Eleven, un hermano del séptimo día a las 11 de la mañana. El hecho que yo sea un hermano, que me congrego solamente los sábados en la iglesia, que vengo y traigo mi diezmo, no es garantía de que yo vaya a heredar la salvación. Y hoy vamos a ver una historia en la que se nos demuestra que el pertenecer al pueblo no es garantía suficiente para alcanzar la salvación. Vamos ahora sí a Samuel, primera de Samuel. Vamos a primera de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 3 al 19. Vamos a, como siempre, la invitación que les hago desde aquí es, siempre traiga, por favor, cuando venga a ver estos videos, siempre traiga su Biblia. No sea que yo en algún momento diga una herejía y a esa herejía usted diga, amén, gloria a Dios, aleluya. No, hermano, tome su Biblia, traiga una libreta, traiga un lapicero y apunte. Porque también en algún momento el algoritmo Facebook nos puede tomar el video y se olvidó lo que aquí se dijo. Así que por favor, teniendo esa premisa en mente, leamos. Dice así, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Por favor, tengan estas tres cosas en cuenta. Samuel ha muerto, lo sepultaron en su ciudad natal, Ramá, y la tercera, Saúl el rey había echado de la tierra a los encantadores y adivinos, a todos los que llamaban a los difuntos y los invocaban. Tengan eso en cuenta, por favor. Versículo 4. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella
y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha echado como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por esto Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Qué increíble, cada vez que leo esta historia, más me convenzo de que todo aquel que quiere estar firme, mire y no caiga. Saúl entre los profetas. Saúl, un hombre que profetizó
Un profeta que fue llamado a ser rey y profeta. Un hombre que fue ungido por Samuel. Un hombre que no lo conocía sino su papá y su mamá. Y Dios lo escogió y lo puso como rey de Israel. La vida de Saúl se corrompe a partir de la aparición del rey David. Cuando empieza a albergar en su corazón celos por las victorias de David. Después de que David mata a Goliat, las mujeres de Israel cantaban de la siguiente manera: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y eso no le gustó al rey Saúl. Que el pueblo se sintiera feliz por las victorias del joven David. Lentamente, la degradación espiritual no es de la noche a la mañana. Así como el ascenso espiritual es progresivo, el descenso espiritual también es progresivo. Ninguno de los que estamos aquí va a ir a consultar a un adivino de la noche a la mañana. Eso es algo progresivo. Es como cuando empiezan a demoler una casa. No empiezan a demoler las bases. No, primero se demuelen las partes superiores. Se va desmontando de arriba hacia abajo. Y esto fue lo que le sucedió a el rey Saúl. Pero vamos a ver un poquitico. No vamos a verlo todo. Vamos a ir ahí al capítulo 22, ahí atrásito unos capítulos, capítulo 22. Y voy a colocarlos un poco en contexto de lo que sucede con la vida del rey Saúl. Una vez que Saúl se llena de ira, propone en su corazón quitarle la vida al rey David. David huye del rey Saúl. Y la persecución se hizo masiva. No había un lugar en Israel a donde Saúl no fuese a buscar a David para matarle. Y en ese contexto de esa persecución sucede la historia que les voy a narrar a continuación. No se la voy a leer, se la voy a dejar de tarea, y está en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Esa va a ser la tarea para esta semana, leerse el capítulo 22. Aquí se nos narra la historia de el sacerdote Ahitob, que era sacerdote de la ciudad de Nob. Y en medio de la persecución, David llegó a este lugar a buscar refugio, comida y armas. Y el sacerdote Ahitob le dio pan, le dio albergue y le entregó la espada de Goliat.
que años atrás David había usado para cortarle la cabeza al gigante. Y ahora estaba allí Abimelech, perdón. Y he llamado a Ahimelech, por el rey. Y el rey le hace la siguiente pregunta, que es el único versículo que vamos a utilizar de este capítulo para seguir con el tema de esta mañana. Leamos el versículo 13 y prestemos mucha atención porque este versículo está cargado de mucha literalidad que el pueblo de Dios va a tener que asumir antes de que Jesús venga por segunda vez. Leamos el versículo 13 del capítulo 22. O sea, ya les dije, el sacerdote hijo de Ahitob, Ahimelech, es traído frente a Saúl y esta es las preguntas que Saúl le hace a este hombre. Versículo 13. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí. Miren el grado de paranoia en que estaba el rey Saúl. Señaló al sacerdote de conspiración y mire cuáles fueron los motivos de esa conspiración, entre comillas. Yo la voy a poner de la siguiente manera. Cuando le diste pan y espada, y escuchen esto, y consultaste por él a Dios. ¿Ustedes entienden la magnitud de la acusación? Saúl está a punto de matar a un hombre porque ese hombre oró a Dios por el rey David o por el joven David. Otra vez, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Estas acusaciones, hermanos, aquí yo les he comentado, creo que la semana pasada les comenté de un caso particular de un hombre que estaba orando frente a una clínica para que no se cometieran actos malos contra los bebés que están por nacer. Y este hombre fue acusado y está encarcelado por el simple hecho de orar. Yo casi no lo puedo creer. ¿Hasta dónde hemos tenido que contemplar con nuestros ojos la degradación moral? ¿Ustedes recuerdan este mismo caso cuando el profeta Daniel fue acusado por orar a su Dios? Oigan bien, hermanos, orar llegará a ser pronto un delito. Repito, invocar a Dios va a ser catalogado un delito. Tal vez algunos dirán, ¿y usted por qué se atreve a decir eso? La Biblia dice
que las cosas que se escribieron antes para nuestro beneficio fueron escritas. Añade la palabra que ¿qué hay de nuevo debajo del sol? Porque lo mismo que se hizo ayer se va a volver a hacer ¿cuándo? Hoy. Y nada hay nuevo debajo del sol. El delito por el cual este sacerdote fue eliminado a cuchillo fue por haberle dado pan, una espada y por haber orado a Dios por David. Ahora, con todo este prontuario, con todo este historial que cargaba Saúl arriba, ahora nos encontramos a ese Saúl frente a una batalla enorme. Al frente están los filisteos, hombres sanguinarios, criminales, y que se multiplicaban como cucarachas sobre la faz de la tierra. Pero el capítulo 28, en el versículo 3, empieza ahora a darnos otra perspectiva de lo que era la vida del rey Saúl en ese momento. Ya vimos a Saúl persiguiendo a David, persiguiendo al sacerdote Ahimelech, matando a todos los sacerdotes de la ciudad de Nob, y ahora nos encontramos con Saúl de frente a la batalla. Pero el versículo 3 dice, ya Samuel había ¿qué? Ya Samuel había muerto. Los adventistas del séptimo día creemos y enseñamos que el que se muere no va para el cielo. El que se muere le abren un hueco de 3 metros y ahí lo sepultan. Y los muertos, dice la Biblia, ¿cuánto conocimiento tienen? Los muertos no tienen conocimiento. Los muertos nada saben. Cuando Dios introdujo al pueblo en la tierra de Canaán, lo primero que les prohibió fue que no le perdonaran la vida a los pitones o a las pitonizas o a las que evocan espíritus. Ahí está, en Levítico 26, leámoslo rapidito, Levítico 26. A ver qué es lo que el Señor dice. Dios no quería que su pueblo se contaminara con la hechicería. Dice Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o pitones para prostituirse tras ellos, wow, es fuerte, seguir a un adivino o un pitón es fuerte. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré, la eliminaré del pueblo. Cualquier israelita que fuera y buscara a un pitón debía ser eliminado. Dios no iba a permitir el espíritu de pitón dentro del pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, sigamos leyendo. Ya Samuel había muerto, Israel lo había llorado, lo sepultaron en Ramá, y Saúl había echado de la tierra todos los encantadores y adivinos.
Pero ahora sucede algo bien extraordinario en la vida del rey Saúl. Saúl quería una consulta express. Pido perdón, me voy a tomar un sorbo de agua. Saúl había expulsado a todos los que tenían espíritu de adivinación. Y ahora buscaba, después de que había descendido en su experiencia espiritual, ahora quería una respuesta a estilo McDonald's, Express. Consultó a los profetas, consultó al sacerdote que tenía las piedras del Urim y del Tubín, y Dios no respondió por ninguna parte. Y lo podemos ver. Después de que Saúl ve el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, escuchen bien esto, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahora, tengamos muy en cuenta, apreciados hermanos, que cuando un hombre que ha militado, que ha sido elegido como real sacerdocio y empieza a decrecer espiritualmente, Dios también se aparta de él. Esto aplica para todos nosotros. En cada momento de nuestras vidas, vuelvo y digo, quien les habla no es un hombre perfecto, puesto que tengo que decir que Dios me rescató a mí de en medio de las tinieblas, porque andaba en tinieblas, y Él me rescató y me trajo a su luz, a esta maravillosa luz, a esta luz admirable del conocimiento de la palabra del Señor. Y no he alcanzado el blanco, pero prosigo al blanco, porque sé que ahora soy miembro de una iglesia militante, pero me estoy preparando y espero que sea el sentimiento de ustedes, prepararse para ser parte de la iglesia triunfante, una iglesia que va a vencer el pecado, hermanos. Y ahora, apreciados amados, vemos en la historia de Saúl que en medio de su desesperación manda a buscar. Es interesante, perdón, la historia tiene unos matices bien interesantes para nuestra vida. Si ustedes pueden ver, cuando él manda a buscar a los pitones y le dicen que en la ciudad de Endor hay una mujer, miren el versículo 8, me llama mucho la atención esto en el versículo 8 y dice, y se disfrazó Saúl. Qué interesante. El versículo empieza y se disfrazó Saúl. Ahora, yo voy a aplicar esto a la iglesia actual, a la iglesia adventista de nuestros días. ¿Cuántos de nosotros nos disfrazamos para querer seguir llevando una vida licenciosa y deseamos que Dios apruebe nuestra licenciosa forma de vivir? Ustedes pueden leer en el versículo 8, se disfrazó y se colocó otros vestidos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entre semana tenemos un ropaje especial. Nos vestimos como se viste el mundo. Pero el sábado nos colocamos un vestido que nos identifique
como adventistas del séptimo día. Desde mi ciudad, donde yo nací, me crié y conocí el Evangelio, es una ciudad de un clima templado, pero regularmente los sábados siempre hace calor en mi ciudad. Pero yo recuerdo que nos encantaba a todos vestirnos de paño, así como ustedes me ven vestido hoy. He tratado de vestirme toda la vida. Y esos trajecitos en ese temporal de calor que hace en mi ciudad, no era un impedimento para estar vestidos debidamente en la iglesia. Ya eso se ha perdido hoy en día en muchas iglesias. Aquí en Nueva York, muy pocos acostumbran a vestirse decentemente para venir a la iglesia. No sé cómo serán sus lugares, pero hablo de lo que veo. Pues Saúl se disfrazó, pero en esta ocasión se disfrazó para ir a conversar con el pecado y no ir a visitar a Dios. Se colocó unos vestidos y se fue al encuentro de Satanás. Puesto que para hacer lo malo siempre se ha escogido las tinieblas de la noche. La iglesia adventista ha escogido las tinieblas de la noche. Hay algunos pastores adventistas que me siguen. Algunos no están de acuerdo conmigo y yo no les pido que estén de acuerdo conmigo. Yo les pido por favor que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Es con esto que les pido que estén de acuerdo. Muy bien. La iglesia está descendiendo al nivel donde Satanás tendrá directo contacto con cada alma. No en vano Jesús profetizó que el enemigo engañaría, si le fuere posible, aún a los mismos escogidos. Pero Dios no se lo va a permitir. Pero dentro del pueblo adventista, el zarandeo que viene ha empezado, hermanos, por las doctrinas distintivas de la iglesia adventista y va a terminar con la aparición de los demonios, negando las escrituras y dando la bienvenida a Satanás en las nubes del cielo. ¿Lo digo yo? No. Ustedes saben que tenemos profeta en este pueblo. Los adventistas del séptimo día tenemos profeta. En esta iglesia no nos avergonzamos de leer la Biblia ni de tener el espíritu de profecía. Aquí no nos avergonzamos de eso. Aquí antes nos encanta leerlo porque sabemos que en su infinita misericordia Dios ha traído a una manada pequeña, porque no van a ser muchos tampoco, hermanos. A los adventistas ya van más de 180 años que se les está predicando. El 22 de octubre cumplimos 180 años, si mal no estoy, desde 1844. ¿Qué más se le va a decir a los adventistas? Tomarlos y sacudirlos como se sacude un árbol de guayabo o un árbol de naranjas. Eso no funciona. Dios viene a buscar un pueblo, hermanos, que esté comprometido aquí, que tenga esto limpio. ¿Acaso los adventistas no conocen la reforma pro salud? ¿Acaso los adventistas no saben qué es lo bueno y qué es lo malo? Claro que sí, hermanos. Pero ¿qué hemos hecho con la luz? La hemos ocultado debajo de la mesa para que no brille. Y lamentablemente el rey Saúl, hermanos, cayó en ese pecado. Tener que mentirse a sí mismo. Eso es lo peor que existe.
mentirse a sí mismo. Sabiendo Saúl que las pitonisas y las personas que manejaban adivinación tenían contacto directo con Satanás, ahora corre presuroso a buscar a una mujer porque quiere consultar a los muertos por los vivos. Y eso va a suceder pronto dentro de las filas adventistas. Muy pronto. Vuelvo y lo repito, con toda certeza y seguridad de lo que les estoy diciendo. Cuando la conferencia general niegue llamarse del séptimo día, ya no hay mucha distancia con el domingo. Se van a llamar Iglesia Comunitaria Adventista. Ya se están llamando en muchos lugares Community Adventist Church. Y se identifican con gusto con una llamita ecuménica. Cuando usted vea esa llamita ecuménica detrás de algún líder importante o detrás de alguna corporación importante, sepa que es ecuménica. Cuando la corporación adventista niegue todo principio, todo emparentamiento con la verdad del sábado, eliminarán la palabra séptimo día de su logo. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Ya no tenía nada que ver con la verdad. Había descendido tanto que ya no se podía mirar frente a frente con la verdad. Y fue así que se culminó su fatal destino. Cuando le dice a la mujer, hazme venir al espíritu de Samuel. Y déjeme decirle algo, apreciados hermanos. El espiritismo de aquel entonces es el espiritismo de la actualidad. Todas esas religiones miraban en los espíritus, no a demonios. Veían a sus difuntos que se habían ido y que como se habían ido, oigan bien, en todas las religiones los difuntos nunca, en todas las religiones nunca los difuntos se iban 3 metros bajo la tierra, sino que los difuntos se iban ¿para dónde? Derechito al cielo. Igual sucede hoy. He asistido a 2 iglesias adventistas. Yo no hablo de otra denominación, que yo hablo desde lo que conozco. Si hablo fuera de ahí, puedo incurrir en algún error. Hablo de lo que conozco. He asistido a 2 funerales últimamente, y en los funerales, alguno de los que lleva el orden de la ceremonia le ha dicho a todo el público presente que fulano que está ahí extendido en una caja está en este momento en el reino de los cielos. ¿Lo profetizó la Biblia? Lo profetizó. ¿Sucedió esto en el antiguo Israel? Sucedió. Cada vez que Israel se volvía a la idolatría, sacrificaban a sus muertos.
Y por lo general, siempre que sacrificaban y adoraban a esos ídolos, terminaban dejando el sábado a un lado y terminaban adorando al día siguiente del sábado, el domingo. De ahí que nos preparamos, ya en un par de días estaremos celebrando el solsticio de diciembre, donde se le da la bienvenida a Tamuz. Ya vamos a preparar un tema al respecto sobre Tamuz para el otro mes. Lo vamos a tener aquí. Y es como la cristiandad de estos días está introduciendo el espiritismo dentro de sus creencias básicas y la verdad de la Biblia es dejada a un lado. Ahora aparece el espíritu del profeta Samuel. Ahora, esa aparición de Samuel contradecía en ese momento todo lo que las escrituras habían dicho acerca del estado de los muertos. La Biblia había dicho, los muertos nada saben, pero todo esto, el solo hecho de que ese supuesto espíritu de Samuel viniese, contradecía toda la verdad bíblica. Y ahora es muy interesante cómo ese espíritu le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Hoy en estos días, hermanos, quiero decirle al pueblo adventista que los milagros no son ninguna señal de que Dios está con nosotros. Los adivinos de Faraón tiraron sus varas y ¿en qué se convirtieron? En serpientes. Moisés tiró su vara, también se convirtió en serpiente. No es ninguna garantía hoy. Estamos todos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada por un escrito está. La orden que hemos recibido de Jesús es escudriñad las escrituras, porque ellas son las que las que en ellas os parece que está la vida eterna. Aquí vea, aquí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. Aquí, hermanos, por el estudio diario de este libro, se obtiene el conocimiento necesario para podernos humillar y recibir del Espíritu Santo esa anhelada lluvia tardía que tanto estamos esperando. Si usted no escudriña esta palabra a diario, como dicen mis hermanos dominicanos, no se vista que no va. Y es que nos hemos congraciado con un espíritu religioso que solamente consiste en llegar el sábado al mediodía, escuchar el sermón e irnos. Eso hacíamos cuando éramos católicos, que íbamos a la Santa Misa. Íbamos, escuchábamos y hasta el otro día que haya misa. No más. Nos hemos vuelto muy buenos católicos. Entre semana vivimos como nos da la gana. No hay una santa convocación. No nos gusta ir al culto entre semana. Y ahora ese espíritu, hermanos, que muy pronto, ese espíritu que se le apareció al rey Saúl, muy prontamente va a entrar, rápidamente, van a entrar dentro de las filas de los adventistas. Ya les voy a leer algo que dice la pluma inspirada. Y ustedes ven
con cuánta firmeza el espíritu de Samuel le dice a Saúl, ¿para qué me molesta a mí? Dios tampoco quiere saber de usted. Usted está en este mundo sin Dios y sin ley. Mañana a esta hora, escuchen esto, mañana a esta hora usted y sus hijos van a estar conmigo. O sea, le vendió la idea a todos los que estaban ahí otra vez de que iban a morir y se iban a ir para el reino donde estaba el profeta Samuel. Hoy en día en las iglesias se hace lo mismo. Fulano de tal, está el cuerpo frío ahí extendido, hermanos. Nuestro hermano descansa, pero ya está en los brazos del Señor y va a cantar en el coro celestial mañana. ¿Y ese espíritu quién era? El mismo espíritu que le dijo a Eva en el Edén, no moriréis. No moriréis. La Biblia termina diciendo que Saúl fue tanto la agonía que tuvo Saúl por las palabras porque eso es lo que hacen los demonios, destruir la poca fe que le queda a la persona. Y el final de Saúl está en el capítulo 31 de Samuel. Miren lo que las palabras de ese demonio que se suplantó, se disfrazó del profeta Samuel, ocasionó con sus palabras en la mente del rey Saúl. Dice así, miren lo que pasó. En capítulo 31, versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se acostó sobre el filo de su espada. Las palabras de ese asqueroso demonio, y discúlpenme la expresión, pero es que así lo llama la Biblia. Apocalipsis 18:4 llama: toda iglesia que se aparta de la verdad bíblica se convierte en una cueva de demonios. Y ahora Saúl fue inducido al suicidio. Y sabemos que todo aquel que se suicida, automáticamente, ¿qué pasa, hermanos? Pierde la vida eterna. Saúl no va a estar en la mañana gloriosa. Un hombre que fue llamado a ser profeta, que Dios lo llamó y lo puso. Todo el mundo se admiraba de ver al hijo de la tribu de Benjamín profetizando. Hasta sacaron un dicho: Saúl entre los profetas. Así me escribió un amigo mío hace poco. ¿Cómo, Rolando? ¿Tú entre los profetas? Porque no me había visto nunca predicando. Disculpen, voy a tomar un sorbo de agua. Y lamentablemente, hermanos, Saúl se nos perdió. Quiero leerles a ustedes del libro Patriarcas y Profetas. De la página 742, algunas veces varía la paginación, así que
El título de este capítulo es La magia antigua y moderna. Y está en Patriarcas y Profetas, leo de la página 42. Dice: al predecir la perdición de Saúl por medio de la pitonisa de Endor, Satanás quería entrampar al pueblo de Israel. Esperaba que dicho pueblo llegaría a tener confianza en la pitonisa y se vería inducido a consultarla. Escuchen bien, cuando empiecen a aparecer muy pronto los milagros dentro de los púlpitos adventistas, es para inducirlos a creer, hermanos, en esos espíritus mentirosos que van a ir y van a tocar a las personas, las van a enfermar y vendrá después otro contradiciendo la Sagrada Escritura, poniendo a un lado la verdad del sábado y diciéndole: hermanos, yo adoro en el domingo, yo fui engañado con ese sábado, pero ahora adoro en domingo y el Señor me ha dado poder, así que a ti, paralítico, te digo, levántate y anda. Y cuando ustedes vean un paralítico que se levante en su iglesia, hermanos, esto va a ser algo impresionante. Los milagros que Satanás está en un futuro no muy distante preparando para nosotros son cosas que deberían de llenarnos de profundo temor y temblor. Quiero seguir leyendo esta parte. Así se apartaría de Dios el pueblo como su consejero y se colocaría bajo la dirección de Satanás. La seducción por medio de la cual el espiritismo atrae a las multitudes es su supuesto poder de descorrer el velo del futuro y revelar a los hombres lo que Dios ocultó. Siempre, amados hermanos, siempre ha sido una necesidad, entre comillas, conocer el futuro. Y voy a terminar con esto. Lo que Dios no reveló acá es porque no era necesario. Quiero leerles de este libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Voy a leerles en la página 160. Dice, voy a leer el párrafo 3, que tiene un título arriba que dice, aún en la iglesia adventista. Lean conmigo. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquier otro para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Y en la página siguiente, en la 161, en el párrafo 3, dice así: merced a dos errores capitales. El de la inmortalidad, ¿de qué?
del alma. Y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras que el primero forma la base del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con el Vaticano. Amados, la verdad cuesta. No cualquiera se puede alinear con la verdad. Yo le pido en esta mañana a todos los que me están viendo acá en tiempo real y a los que me han de ver posteriormente, no consideren este tema como una tiradera de piedras para usted o para la iglesia. No, puesto que nosotros estamos aquí puestos para decir la verdad. La verdad incomoda. La verdad no tiene amigos. Pero no por eso la verdad deja de ser la verdad. La verdad atestigua contra usted y contra mí. Nosotros estamos advertidos, así como Noé durante 120 años predicaba con cada martillazo, con cada clavo que él le daba al arca, predicaba un sermón. Nosotros hoy aquí, desde este lugar, le decimos, hermanos, cuando usted ya no pueda soportar más, a los fieles que me están viendo, cuando usted no pueda soportar más, y usted quiera venir a una iglesia a adorar en espíritu y en verdad, busque esta iglesia que tenga este logo. La iglesia que tiene una llamita es una iglesia que apostató. Sus dirigentes, su mensaje, lleva a todo este pueblo hacia un abismo. Lo lleva hacia el encuentro del mismo espiritismo. Con su forma de alabar, con su música estridente, con sus baterías, con su sentimentalismo barato, están llevando hacia el abismo a más de 20 millones de seres humanos que se congregan sábado tras sábado pensando que están alabando a Dios, pero que, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No me quiero ir sin orar, hermanos. La verdad no tiene amigos y los que predican estos mensajes tampoco tenemos amigos. Así que yo no me preocupo por eso. Pero sí quiero orar por usted, hermano. Hermana, acompáñeme, por favor. Vamos a doblar la rodilla. Misericordioso Padre Celestial, te doy infinitamente las gracias por el sábado que nos has dado, Señor. Y te ruego en este día, Padre, que tengas de nosotros misericordia. Padre amado, el mensaje que se ha predicado hoy permite que haga eco en los corazones de tus hijos, los que lo han de ver. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Líbranos del mal, Padre. Ayúdanos. Y te pido que este mensaje que ha sido predicado hoy, si está de acuerdo a tu voluntad, mi Dios, permite que llegue a muchos y a muchas vidas que necesitan escuchar mensajes que nos lleven hacia un arrepentimiento genuino, Señor, porque esa es la obra de nuestra vida, el arrepentimiento. Bendice los hogares de todos los hermanos que están aquí, de los que me están viendo en vivo y de los que me han de ver posteriormente. Bendice los hogares de todos estos hermanos, bendice a sus hijos y a sus hijas y a los hijos de sus hijos. Bendice, oh mi Dios, a tu pueblo y ábrele los ojos antes de que sea demasiado tarde, si es tu voluntad. Guárdanos del mal, preserva nuestra alma de pecar contra ti. Te lo pido y te lo ruego, oh Padre, no porque yo sea bueno, sino porque los méritos todos pertenecen a Cristo Jesús,
quien aboga por cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús ruego estas peticiones en esta hora, Señor. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, apreciados hermanos. Espero que las palabras que se han dicho hoy hagan eco en su corazón y que podamos prepararnos porque Cristo está a las puertas. Hasta una próxima oportunidad.